amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos con la segunda parte de la biografía del general Julio Argentino Roca. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta y o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Bueno, y aquí estamos nuevamente después de un tiempo que nos tomamos un mes de descanso, entre otras cosas por cuestiones laborales. Estamos nuevamente en este programa llamado La Historia Desconocida para continuar, en este caso, con la segunda parte de la biografía del general Julio Argentino Roca, tan pedida por muchos, tan deseada y tan temida por algunos también, ¿por qué no? Dado que la obra y vida del general Roca es difícil de desentrañarla y que puede ser justamente mirada desde distintos puntos de vista, y el del canal, es uno más entre muchos. No se queden solamente con esto. Esto puede o debe servir como punta de lanza para investigar, para no quedarnos en la idea de una sola visión, una sola postura. Y justamente de eso se trata. Cuando uno habla, muestra pruebas, que es lo que nosotros tratamos de hacer, presentar fuentes, presentar evidencias y dar una mirada. De eso se trata la historia, pero la mirada esta junto con las demás se complementan y dan un panorama general. De eso se trata la ciencia histórica, así que vamos entonces a entrar en una de las cuestiones más polémicas de la vida de Julio Roca. Y por qué no también de la historia de la construcción del Estado moderno argentino, que fue la llamada, la muy conocida y célebre, o tristemente célebre, conquista del desierto. Para aquellos que les interesa el tema, les comento que en este canal tenemos 6 videos dedicados exclusivamente a la conquista del desierto. El primero de esos videos trata específicamente sobre las discusiones historiográficas. Algunos dicen, pero ¿por qué hablas tanto? Bueno, porque ese primer episodio está dedicado exclusivamente al debate historiográfico. Y los otros 5 están plenamente dedicados a las distintas campañas, desde 1820 hasta la consabida conquista de 1879 y las posteriores campañas, las últimas campañas bajo la presidencia del entonces ya presidente Julio Roca. Pero en todo caso, ¿qué voy con esto? Que si les interesa profundizar en el tema, en este video nosotros no vamos a profundizar en los detalles de la conquista, sino en la vida de Julio Roca. Vamos a dar algunas cuestiones porque obviamente es inevitable hablar de esto, pero para profundizar están esos 6 videos, se los recomiendo. Pongo abajo el nombre de la lista, ¿sí? La playlist, para que puedan ingresar y puedan ver cualquiera de estos videos. Hago esta aclaración porque también, por ejemplo, no voy a hablar en este video, vamos a partir desde 1874, es decir, después de la batalla de Santa Rosa, la segunda batalla de Santa Rosa. Tampoco voy a hablar de esa batalla porque ya hay un video dedicado exclusivamente a esa batalla, así que les recomiendo que entren y los vean, y vean la primera parte también, ¿por qué no?, de la biografía de Julio Roca, que también está en este canal. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque nosotros ya en el capítulo 51, que es el capítulo anterior de esta saga, no el capítulo anterior a este video, sino a esta saga de la vida de Roca, el primero, nosotros tomamos desde el nacimiento de Julio Roca y toda su carrera militar hasta 1874, hasta la revolución de el levantamiento, más que revolución, de Bartolomé Mitre, en 1874 contra el recién elegido presidente Nicolás Avellaneda, y en donde se va a destacar principalmente el coronel Julio Roca en la segunda batalla de Santa Rosa. Esto es el diciembre del 74 aproximadamente. Bueno, en ese momento se produce esta batalla en donde va a lograr vencer al general Arredondo, a su compadre, y va a ser ascendido a la edad de 31 años al rango de
general, de coronel mayor en esa época, que sería general, siendo hiper joven Julio Roca, y bueno, esto es el inicio de un periodo distinto. El generalato le abre las puertas a otros aspectos que ya veremos, principalmente a partir de que se inicia entonces en 1874 la presidencia de Nicolás Avellaneda, vencido Mitre, y es designado entonces como ministro de Guerra y Marina Adolfo Alsina. ¿Sí? Adolfo Alsina, que lo había apoyado a Avellaneda en la campaña presidencial, había sido primero candidato del Partido Autonomista, pero después termina apoyándolo el Partido Autonomista de Buenos Aires, termina apoyándolo a Avellaneda, se crea entonces el PAN, el Partido Autonomista Nacional, y junto con el apoyo de otros tantos logra la presidencia y bueno, Avellaneda lo pone como ministro. En ese momento entonces Julio Roca va a pasar revista ya como general, primero en Mendoza entre enero y marzo de 1875 y luego en Río Cuarto entre abril y julio del mismo año, en que es designado comandante general de fronteras. Las fronteras en ese entonces contra el Indio, que incluía, aparte de Córdoba, la región de San Luis y Mendoza. Este puesto lo va a ocupar durante casi 3 años, desde julio de 1875 hasta principios de 1878, con su cuartel general en Río Cuarto. Es muy interesante esto porque, bueno, el mismísimo ministro Alsina, jefe inmediato de Roca, vamos a ver que va a plantear intentar resolver lo que se conoce como el problema del indio, que dicho sea de paso es desde una mirada más eurocéntrica, blancocéntrica, porque para el indio sería el problema, siempre digo, de el blanco, ¿sí? Va a depender de dónde nos coloquemos para ver quién es el malo y quién es el bueno, cosa que debemos evitar. En realidad había una violencia mutua, unos porque querían avanzar sobre el territorio aborigen y los aborígenes porque preservaban o atacaban también, porque no, y saqueaban las regiones que ya estaban ocupadas por los cristianos, los wincas, ¿no? Como sea, entonces en este sentido se va a plantear Alsina va a intentar buscar la manera de lograr el fin del problema del indio, y vamos a ver que para la historia Alsina va a pasar a la historia al menos como uno de los 2 ministros de guerra que tuvo Avellaneda, Nicolás Avellaneda, porque el segundo va a ser Julio Roca, y lo interesante es que Alsina va a proponer para muchos una estrategia defensiva frente a los salvajes y Roca va a proponer una estrategia ofensiva. Bueno, esto hay que tomarlo con pinzas, digo, aclaro, porque, bueno, si bien Roca se va a coronar con la conquista del desierto, vamos a ver que Alsina en realidad no fue tan defensivo como se lo suele señalar. Vamos a tratar de hacerle honor a su nombre y rescatar su memoria en este sentido para demostrar que no fue tan así. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cuando uno piensa que una estrategia defensiva es meramente quedarse a la defensiva sin moverse, vamos a ver que en realidad bajo el ministerio de Adolfo Alsina se produjo un avance de la frontera, no una defensa meramente estática esperando defenderse y aguantar los ataques de los aborígenes, no. A veces nosotros tenemos en nuestra cabeza la célebre zanja de Alsina como ese proyecto defensivo que fue real, pero no se habla de las campañas que fueron agresivas y que se llevaron bajo su ministerio. Son 2 cosas diferentes. La zanja de Alsina es una cosa, pero vamos a ver que hubo verdaderamente lucha contra el indio y avance de la frontera bajo el ministerio de Adolfo Alsina. De esta manera se puede decir que es bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda desde 1874 a 1880 que se va a encontrar con las manos libres para enfrentar a las poblaciones originarias por primera vez de forma total. ¿Por qué se da esto? Pues bien, ya no había guerras internacionales. La guerra del Paraguay había terminado a principios de 1870. Los conflictos internos
internos luego de apaciguar a la provincia de Entre Ríos tras el asesinato de Justo José de Urquiza y con el fin del levantamiento de Mitre en 1874, por el momento tanto federales como opositores a Avellaneda, en este caso Mitre, ya no eran un problema. Pero además había que contar que aparte de ahora de poder usar toda la capacidad militar, ya que no había problemas internos ni guerras exteriores, se podía usar toda la fuerza. Lo cierto es que también las poblaciones aborígenes venían de una larga sangría, de una lucha de varias décadas contra las poblaciones blancas. Sí, es un desangre permanente desde por lo menos 1820. Y bueno, van a llegar al máximo esplendor con Calfulcurá, el gran cacique Calfulcurá, que finalmente va a ser vencido en la batalla de San Carlos de Bolívar. Esto es el 8 de marzo de 1872, frente al coronel Rivas, Ignacio Rivas, quien con unos 735 efectivos y con la ayuda de los caciques amigos Coliqueo y Cipriano Catriel, con unos que le suman unos 1114 indios, van a vencer a la fuerza de Calfulcurá, que había movido 6000 lanzas. Bueno, lo cierto es que va a perder 200 indios y los cristianos van a tener unos 35 muertos y 20 heridos. Finalmente, el Calfulcurá va a morir al año siguiente, el 4 de marzo de 1873. Pero lo cierto además que este es el momento oportuno, ya 1874, al siguiente año de la muerte de Calfulcurá, la presidencia de Avellaneda va a ser el buen momento, porque vamos a ver que además lo que hay ahora es un desbalance tecnológico a favor del hombre blanco. Me refiero a que ya tras la guerra del Paraguay habían llegado los Rolling Block, los mata indios, el fusil Remington, las pistolas Le Fouché francesa, el uso del ferrocarril, del telégrafo. Todo esto va a suponer entonces el fin de las culturas aborígenes, y es por esto que dice el historiador Pablo Camogli: la presidencia de Avellaneda, a través de sus ministros Alsina y Roca, pasará a la historia como la que solucionó definitivamente el problema del indio en la Argentina. Más aún, se puede afirmar que su administración fue la que resolvió la cuestión territorial del Estado argentino, ya que sobre el final de su mandato se federalizó la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en esto, en el tema de la federalización, y ya veremos esto en 1880, también tiene que ver de alguna manera el amigo Julio Roca, ¿sí?, que va a tener importancia en este sentido en ese momento. Pero bueno, sin adelantarnos, sin hacer un spoiler de esta historia, vamos a ir por Alsina, de quien dijimos que bueno, se convierte en ministro a partir del 12 de octubre de 1874 y inmediatamente debe enfrentar el avance de los pueblos originarios cuando se produce la llamada invasión grande. Esto es en diciembre del 75, cuando el cacique Namuncurá, hijo de Calfulcurá, al mando de los araucanos y con la ayuda de los tehuelches de Catriel y los ranqueles de Baigorrita y Painé, hacen una gran invasión que va a dejar como saldo unos 400 vecinos muertos, unos 500 cautivos y un número enorme, tal vez exagerado, de ganado arreado, unas 300.000 cabezas de ganado, que bueno, en todo caso, sea como sea, vamos a ver que las fuerzas del Estado argentino van a terminar imponerse a esta invasión grande, sobre todo cuando el 1 de enero de 1876 Lorenzo Winter vence al grupo principal y Conrado Villegas hace lo mismo al día siguiente en San Carlos. Finalmente Nicolás Levalle, el coronel Nicolás Levalle, derrota a 3.000 indios en la Horqueta del Sauce y en Laguna Paraguil, dejando como saldo 300 indios muertos. De esta manera entonces se decide avanzar con varias expediciones que van a avanzar sobre el territorio aborigen para llevar hacia adelante la frontera en un avance realmente punitivo que va a dejar bastantes muertos y que
lleva al avance de la frontera y demuestra justamente esto que estamos diciendo, que no fue para nada una estrategia defensiva la de Alsina. Alsina entonces decide un avance de fuerzas en varias columnas. La primera, la división al sur de Santa Fe con 385 hombres, va a ocupar Italó al mando del coronel Leopoldo Nelson. La siguiente división, que es la división oeste, con 686 hombres bajo el teniente coronel Marcelino Freire, van a ocupar Guaminí. La división norte, al mando de Conrado Villegas, con 705 hombres, ocupan Trenquelauquen. Finalmente, la división sur, bajo Nicolás Levalle y con el mismo ministro Alsina, con 1.111 hombres, llegan y ocupan Carué. Los resultados de esta campaña dejarán como saldo que se llegue a la frontera con la actual provincia de La Pampa y se ocupan 56.000 kilómetros cuadrados, reduciendo de 6.000 a 2.000 los indios de Lanza. Bueno, cuando uno ve esto, cuando ve esos números de tantas hectáreas tomadas, de tantos kilómetros cuadrados que son tomados a los aborígenes, del avance de la frontera y la cantidad de muertos que produjeron, bueno, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto fue una estrategia defensiva, ¿no es cierto? Realmente no se puede sostener que la conquista del desierto de Julio Roca fue la que definió la cuestión. No, sin el accionar del ministerio de Alsina no podría haber habido la conquista de Julio Roca, dado que es un importante preludio de lo que va a venir. Tal vez un poco la zanja de Alsina ha enturbiado, pero lo cierto es que el aporte de armas, de telégrafo, la utilización de los trenes, la creación de 109 fortines van a llevar a que realmente Alsina tenga una importante contribución en este sentido, pero vamos a ver que tristemente va a morir de forma repentina a los 48 años el 29 de diciembre de 1877, y este es el momento en que va a cambiar la historia, porque justamente va a ser Julio Roca el que va a ser designado ministro de guerra en ese momento. Y aquí sí se marca una diferencia. Si bien la estrategia de Alsina fue ofensiva, la estrategia de el amigo Julio Roca va a ser plenamente una solución militar. Él es un militar. ¿Y qué sería la diferencia? Si bien en el periodo del ministerio de Alsina se actuó militarmente sobre la región, vamos a ver que en el caso de Roca lo que planea finalmente es el empuje o exterminio de los aborígenes. Lisa y llanamente busca una solución militar. La solución militar se puede resumir como la aplicación total de la violencia, la mayor cantidad de violencia posible en el menor tiempo y espacio posible. ¿Sí? Se busca ser quirúrgico y total, buscar al enemigo y destruirlo definitivamente. En esto sí es mucho más ofensivo que Alsina, y esto sí, nobleza obliga. Vamos a ver que va a significar o va a tener entonces una solución total al problema. Pero claro, Roca, en los años que estuvo en la frontera, esos 3 años como comandante de frontera, tuvo tiempo suficiente como para conocer, ¿sí? Al mundo al cual va a pretender avanzar, a las culturas sobre las cuales va a pretender avanzar. En los años que sirvió al país en el ejército y como jefe de fronteras, se había interiorizado de los elementos del problema y había conseguido dominarlo en todos sus detalles. Estudiaba, era gran lector, trabajaba y empleaba útilmente el tiempo que le dejaban libre sus obligaciones de soldado. Era más que público la oposición que tenía Julio Roca frente al plan o la estrategia, ruido de afuera, el plan o la estrategia de Alsina. Él no aceptaba de muy buen grado esta idea de ese avance lento. Él decía que había que ser contundente. Su plan era la del rodillo que aplasta y se lleva puesto todo. Pero bueno, él, nobleza obliga, como subordinado ante el superior, que al ministro Alsina, había acatado las órdenes, pero ahora como jefe él tenía otra idea, y paradójicamente la idea que tenía en este caso Roca era muy parecida o tenía como antecedente el mismo formato que había tenido varias décadas antes, la campaña al desierto de don Juan Manuel de Rosas. Dice entonces Julio Roca:
A mi juicio, el mejor sistema para concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o arrojándolos al otro lado del Río Negro, es el de la guerra ofensiva, que fue seguida por Rosas, que casi concluyó con ellos. De esta manera nosotros podemos ver que hay muchas coincidencias en esta campaña que se va a dar 40 años después, y bueno, Roca también no solo va a tomar las ideas de Rosas, sino también de otros precedentes militares, como por ejemplo las del coronel Federico Rauch, en cuanto a este famoso militar prusiano que muriera en el combate de las Vizcacheras, pero que era realmente un luchador muy fiero frente a las poblaciones aborígenes y que utilizaba principalmente los cuerpos móviles, es decir, caballería e infantería montada, no esas campañas pesadas que habían hecho Mitre y Hornos, que habían terminado en desastres con infantería y con artillería, que a pie, una locura frente a la movilidad y a la terrible velocidad de estos grandes jinetes, verdaderos centauros que eran los aborígenes, ¿sí? Los mejores jinetes de toda la región. De esta manera, Julio Roca se va a amparar, apenas asumido el ministerio, en la ley 215 del año 1867, que establecía los límites hasta los ríos Negro y Neuquén. Entonces, lo que va a buscar es hacer cumplir esa ley de tiempos de la presidencia de Mitre para efectivizarla. De esta manera, el 14 de enero de 1878 se presenta el proyecto de ley para efectivizar esta misma ley 215, solicitando 1.600.000 pesos para la campaña. 2 meses después se sanciona entonces finalmente la ley 947. Y aquí ya empieza un problema, como está medio en boga hoy, no hay plata. Bueno, parece que en ese momento no había suficiente dinero como para poder llevar a cabo esta campaña, que iba a necesitar unos 6.000 hombres, mucha caballada, suministros, en fin, todos los enseres necesarios para hacer una gran movilización de fuerzas. Se calcula que es el ejército argentino anterior a la guerra del Paraguay, el número que se va a utilizar para la campaña, o sea que evidentemente era complicado. Y entonces acá es donde aparece uno de los aspectos que podemos decir que es más criticable, debatible o en todo caso discutible del amigo Julio Roca, que fue cómo se reunió la suma de 1.600.000 pesos fuertes, oro, para eso. ¿Qué se va a hacer? Bueno, el gobierno va a emitir unos 4.000 títulos de propiedad a 400 pesos fuertes, ¿sí? Esto va a dar justamente, eso da la cifra de 1.600.000. Estos 4.000 títulos, cada título incluía el derecho sobre una legua, unas 2.500 hectáreas. Y hasta acá uno podría decir, bueno, dale, está bien, se pusieron entonces a la venta unos 10 millones de hectáreas de tierras. El tema es que primero no fue para, no fue en tierra ya conquistada, ya dentro del Estado Nacional, sino que era tierra a conquistarse. O sea que esa tierra tenía gente adentro, dicho sea de paso. Era la tierra que no estaba realmente desierta, sino que había cientos de miles de almas viviendo ahí. Eso, ponele, ya de por sí es bastante loco. La otra cuestión sería ¿a manos de quién fue estos 4.000 títulos de propiedad? Uno diría a manos de 4.000 ciudadanos que pusieron. No, en realidad fueron a manos de poquísimas personas. Unas 391 familias se quedaron con enormes cantidades de hectáreas, unas 8 millones de hectáreas en total, y muy pocos, casi ninguno de los soldados que dieron su vida, que combatieron, que sangraron, obtuvo nada. Sí, esto es tal vez lo más criticable en señalarse. Claro, cuando uno lo piensa, uno tendría que decir, bueno, sí, de alguna manera la campaña del desierto fue una campaña utilizando dinero privado, financiado por el capital privado, en beneficio del capital privado. Y alguno me va a decir, bueno, sí, pero no quedaba otra.
Chile, es verdad, aprisionaba estas tierras, justo se estaba dando la guerra del Pacífico contemporáneamente, era un buen momento, en eso estamos totalmente de acuerdo y nadie pone en duda eso. Es más, yo siempre digo que la conquista era inevitable de uno u otro lado. No estoy justificando lo que va a suceder con las poblaciones aborígenes, aclaro, pero de una u otra manera esto iba a suceder, era inexorable, se estaba dando en todas las regiones del mundo. Los rusos se estaban expandiendo hacia el este, hacia Siberia, los norteamericanos se estaban expandiendo hacia el oeste, en la famosa conquista que también tuvieron ellos de los aborígenes. Pero en cualquiera de todos los casos lo que me interesa es que, bueno, podría haberse hecho de otra manera, sí, podría haberse hecho de otra manera, se podría haber beneficiado a colonos. Lo que acá se va a producir, que es, insisto, lo más cuestionable, aparte de lo que va a suceder con las poblaciones aborígenes, es el hecho de que se va a beneficiar a el latifundismo, la oligarquía, que se va a quedar con enormes extensiones. El mayor caso es el de José Martínez de Oz. Ya sabemos, tenemos ese nombre porque un ministro de Economía, el ministro José Martínez de Oz, descendiente lejano de este personaje, va a ser el famoso economista, ministro de Economía de la última dictadura. Pero al margen de esto, bueno, esta familia, los Martínez de Oz, se quedan con 2,5 millones de hectáreas, es decir, que tenían más territorios que varios países. Por ejemplo, la República de El Salvador es más pequeño que la cantidad de tierras que tenía el amigo Martínez de Oz, ¿sí? Tanto era el latifundismo. Y ahí es donde uno empieza a hacerse ruido. Ya vamos a hablar también en su momento de si Roca se enriqueció o no con todo esto, pero al margen de eso ya señalamos un costado medio oscuro. En cualquiera de los casos podemos hablar que la campaña del desierto, la campaña y conquista final del desierto, se puede dividir en 3 etapas. La primera se va a dar desde enero de 1878, cuando se presenta la ley, hasta enero de 1879, es decir, con unas 23 campañas con fuerzas menores que van avanzando. Es lo que se conoce como una pre-campaña de Ablande, que es más violenta que la propiamente conquista del desierto, que es la que nosotros tenemos en el cuadro de Blanes y demás. No, la verdadera campaña violenta se da en la primera parte y en la tercera parte, ¿sí? Más que en la conquista del desierto. En la primera parte dije 23 campañas menores en donde distintos jefes con grupos operativos de 400 hombres avanzan, ¿sí? Comienzan a hacer ataques, inclusive antes de que se aprobara la ley de la conquista del desierto, y aparte supuso también el incumplimiento de tratados, ¿sí? Que se estaban labrando justamente en ese mismo año con los aborígenes y Avellaneda, ¿sí? Por ejemplo, hay 2 tratados que se hacen con Pumer y con Baigorrita, que los labra el coronel Manuel Olascoaga, y que después el ministro Roca no pensaba cumplirlos y no los va a cumplir. Hay una situación en donde Pumer, por ejemplo, reclama tierras que le debían y Roca le va a contestar, bueno, o aceptar lo que te doy o a ser exterminado, muchachos. O sea, esta era la época. No estoy diciendo que esté bien ni mal. Bueno, en realidad para mí sí está mal, pero bueno, era eso. No estoy haciendo ningún juzgamiento, no quiero hacer un juzgamiento en ese sentido. O el caso del cacique menor Yancamil, que siguiendo órdenes de Pumer se presenta con varios aborígenes a pedir las raciones pactadas en tratado al coronel Rudecindo Roca, hermano de Julio Roca, y los va a recibir a los tiros, matando a la mitad y tomando prisionero al resto. Digo, se había puesto brígida la cosa. Lo mismo va a suceder con la gente de Baigorrita, que fueron capturados, muertos en combate y muchos masacrados luego de rendidos. Hubo ataques sorpresivos a las tolderías Ranqueles en Leubucó o en Poitahué. La tumba del mismísimo cacique Mariano Rosa sería saqueada y su calavera sería llevada como trofeo a Buenos Aires. El coronel Levalle y el teniente coronel Freire van a atacar a su vez a Namuncurá, perdiendo unos 200 indios de lanza y abandonando para siempre la tierra de Salinas Grandes, la tierra de Calfucurá. El coronel Lorenzo Winter va a atacar a su vez a Catriel y el coronel Conrado Villegas a Pincén. Esta campaña de Ablande va a tener del lado de los hombres blancos unas 13 vidas y
15 heridos a lo largo de todo este año, pero van a dejar como saldo a unos 4.284 indios muertos o prisioneros, 43 capitanejos capturados, 21 caciques de segundo orden también capturados, y de los 6 grandes y principales caciques aborígenes, 3 van a ser tomados prisioneros. El caso de Catriel, por ejemplo, que se va a entregar en noviembre de 1878, ¿sí? Con unos 500 indios en Fuerte Argentino, Pincén, que va a ser capturado en esa misma época en la laguna de Malal, y finalmente Pumer, jefe de los ranqueles, que va a ser capturado en Leubuco el 12 de diciembre de 1878. La siguiente etapa es la que se conoce, ¿sí?, a principios del 79, justamente como la conquista del desierto. Es la que nosotros tenemos en nuestro chip, porque es la que nos enseñan y que se da entre abril y julio, poquitos meses de 1879, que en realidad no tuvo tanto de campaña de combate, porque ya se había dado en la campaña de Ablande, y fue en todo caso, y había logrado ese Ablande su objetivo, en todo caso fue para muchos una campaña verdaderamente presidencial, propagandística de Julio Roca, muy inteligente el zorro obviamente, que tenían claro que se estaba dando ya el fin de la presidencia de Nicolás Avellaneda, y que él se perfilaba al coronarse como el conquistador del desierto, como el futuro candidato a la presidencia. Ya venía haciendo un trabajo muy fino, ya lo hablaremos en un próximo video respecto a la política de lo que se estaba dando para su carrera presidencial. Y bueno, él lleva en su columna, ya vamos a hacer muy rápido una síntesis de la misma. Lo cierto es que va a llevar a inclusive periodistas que van publicitando el avance de las columnas sobre el Río Negro y la isla Choel Choel. De esta manera Roca va a ir avisando, dando comunicados constantes a la prensa de Buenos Aires, cuestión que lo lleva directamente a él a la presidencia. El zorro era indudablemente don Julio Roca, y bueno, ya sabiendo un resultado opuesto de esta campaña, bueno, era indudablemente un trampolín político, porque tenía una alianza ya con Juárez Selman, su concuñado en Córdoba, con el PAN, que lo apoyaba, y con la Liga de Gobernadores del Interior, que lo iba a poner junto con ser el conquistador del desierto en un camino directamente asfaltado e iluminado a la Casa Rosada. El amigo iba directo a la presidencia, la tenía bastante clara el amigo. La llamada conquista del desierto entonces tuvo 5 columnas. La principal, que empujaría a las poblaciones hacia el sur o hacia la cordillera, será la de Julio Roca, pero son las otras, principalmente 2, las que enfrentaron el mayor combate. Insisto, si quieren profundizar, vean el último video de la saga de la conquista del desierto para profundizar en esto, porque ya lo he tratado, pero lo que nos interesa en todo caso es que esta conquista del desierto no tiene sentido profundizarla si no ven ese video, ¿sí? Lo que me interesa en todo caso es el resultado en la vida del amigo Julio Roca. La ocupación del territorio ya abandonado por los indígenas, salvo algunos combates en apenas 2 meses, Roca logró entonces dominar toda la pampa al tomar las riberas del Río Negro. Podemos ver en el cuadro de operaciones la participación de efectivos, itinerarios y bajas producidas. Finalmente el resultado, según la memoria de Guerra y Marina de 1879, será de 1.314 indios muertos, 11.789 prisioneros, de los cuales 1.271 eran indios de lanza y 1.049 reducidos, es decir, un total de 14.152 bajas en solo 2 meses de operaciones. De los 3 grandes caciques que quedaban, Baigorrita va a ser muerto junto con sus indios, y Sayhueque y Namuncurá van a combatir un poco más y van a ser capturados después, ya en presidencia de Julio Roca, que lo veremos en el siguiente episodio de esta
de esta historia porque es largo y queremos darle, pero en todo caso lo que nos interesa es que ahora el amigo Roca como candidato a presidente ya tiene asegurado el triunfo, pero veremos que la cosa no fue tan sencilla porque se va a producir el levantamiento de la última provincia, el último levantamiento provincial bajo el gobernador Carlos Tejedor, el levantamiento de Buenos Aires, que también va a estar en ese tercer episodio o tercer video de la biografía de Julio Roca, y ahí también veremos cómo se va produciendo el final de las poblaciones aborígenes, el final cruel, terrible que tuvieron estas poblaciones, pero bueno, eso será para el siguiente capítulo de La Historia Desconocida. Hasta acá hemos llegado, amigos, así pues, hasta la próxima batalla.